unediana y respetables personas candidatas a concejal externo, concejal interno por las vicerrectorías académicas e investigación. Hoy quiero manifestar el gran esfuerzo que está realizando la UNED para llevar a cabo este importante proceso de elección, en donde se dificulta el encontrar espacios disponibles para los debates y exposición de ideas por parte de los candidatos. Es por esto por lo que estamos realizando esta actividad en diferido, con la valiosa colaboración del programa de videoconferencias de la UNED. En la participación de las personas candidatas se asignarán 3 intervenciones de 4 minutos cada una y serán una primera, una reflexión inicial e invitación a la comunidad unediana a ejercer su derecho al voto. Una segunda, responder a la pregunta: ¿cuál sería su posición en cuanto a los estudiantes que no cuentan con los recursos tecnológicos en sus hogares? ¿Y cuál su posición ante la calidad de la educación versus la virtualización de esta en la UNED? Y por último, otra pregunta, que es: ¿qué opina usted de los activos millonarios de los centros universitarios que se encuentran subutilizados? ¿Qué propuesta tiene usted para que los centros universitarios se conviertan en gestores y líderes comunales? La participación de un candidato a concejal externo y las personas candidatas a concejal interno por parte de la Vicerrectoría de Investigación serán numerados del 1 al 5 y en ese orden inician su participación, siendo el señor Vladimir de la Cruz de Lemos, candidato a concejal externo, el número 1. El número 2, el señor Mauricio Estrada Ugalde, candidato a concejal interno. El número 3, el señor Benicio Gutiérrez Doña, candidato a concejal interno. La número 4, la señora Catalina Montenegro Granados, candidata a concejal interno. Y la número 5, la señora Rosita Ulate Sánchez, candidata a concejal interno. En la segunda intervención lo hará en el orden 2, 3, 4, 5 y 1. Y en la tercera intervención el orden será 3, 4, 5, 1 y 2. De parte del Tribunal Electoral de la UNED, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas participantes en esta videoconferencia, al programa de videoconferencias que hicieron posible esto y a todos los candidatos a concejales externos e internos. Por último, los instamos a ejercer su derecho al voto el día 6 de mayo del 2020 a partir desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias. Ahora escuchemos la primera intervención de los candidatos. Soy Vladimir de la Cruz de Lemos. He sido académico de las universidades nacionales y de la Universidad de Costa Rica por más de 40 años. Hoy estoy retirado, jubilado, y trabajo intensamente en la publicación de libros. Llevo 15 libros prácticamente en estos últimos 3 años de publicación, recogiendo artículos míos y otras experiencias de mi participación en el escenario nacional como analista de asuntos políticos, culturales, históricos, etc. Un grupo muy querido de profesores y administrativos de la UNED me ha solicitado que participe como candidato al Consejo Unitario de los candidatos externos que se eligen. En la realidad yo soy el único externo. Todos los demás son funcionarios de la UNED o han sido funcionarios de la UNED. Y la idea es que mi participación en el Consejo Universitario contribuya a impulsar la universidad estatal a distancia, obviamente, y que contribuya con mi participación y experiencia a tratar de sacar adelante a la universidad en este momento tan importante para el país. Efectivamente, pienso que el Consejo Universitario no es un club de amigos que se reúnen ahí semanalmente, ni es un club de amigos del rector, ni mucho menos. Es un centro de trabajo, un centro de reflexión de los problemas de la universidad, de los problemas de los académicos, de los problemas de los estudiantes, de la relación de la universidad con el contexto nacional, la importancia de su proyección
en los asuntos políticos nacionales, en lo que la UNED pueda contribuir en aportes a ese desarrollo nacional con soluciones. Pero además tiene una misión importante, que es preparar cuadros profesionales en todos los campos que tiene la UNED para que les sirvan de la mejor manera posible, con la mayor excelencia al país, a las instituciones nacionales y a los sectores productivos en los cuales nuestros graduados se proyectan. Esa es mi posición, a eso es a lo que yo aspiro. Obviamente creo que desde el Consejo Universitario hay que hacer una gran reforma universitaria, porque una de las cosas que se ha puesto en evidencia en esta campaña es que la UNED está atrasada en evaluaciones académicas, en hacer una evaluación de su programación curricular, en atender atrasos sustantivos en esa malla curricular general, y yo creo que en este sentido hay que impulsar desde el Consejo Universitario una gran reforma universitaria. Y cuando digo reforma universitaria, hablo de revolución universitaria, porque la reforma en la universidad es la revolución universitaria. Así está concebida desde la reforma universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba. Y esa reforma universitaria debe pasar por un congreso de la UNED, donde participa el sector administrativo, los estudiantes, los docentes, las escuelas, los centros, las sedes regionales, en fin, todas las instancias académicas que deben opinar y ofrecer sus perspectivas para ver cómo desarrollamos la UNED para los próximos 50 años. Esto es una cosa importante. Obviamente, desde el Consejo Universitario hay que estar atentos permanentemente en la defensa de la autonomía universitaria, cuya primera batalla, cuya primera trinchera de lucha es todos los años la cuestión relacionada con la aprobación del Fondo Económico para la Educación Superior, que se hace justamente en este segundo semestre en la Asamblea Legislativa, y cómo se logra también asegurar que a ese fondo se le dé el 8% del presupuesto nacional al cual hay obligación constitucional de darle. De manera que mi participación en el Consejo Unitario va a estar allí, en esa función, y por supuesto al servicio del personal docente. Desde el punto de vista del personal docente, soy de la idea de que hay que resolver cuanto antes el problema de los interinazgos, el problema de las cargas académicas administrativas sobre las docentes, el problema de que los docentes están supercargados y los tutores también de tareas administrativas, con lo cual se debilita la parte de la enseñanza y la academia. Y por otro lado, porque ese trabajo no se paga adecuadamente. Creo que hay que distinguir muy bien lo que es el trabajo docente del trabajo administrativo. Y los docentes deben tener asegurado como parte de su contratación, ya sea parcial o total, un pago de reconocimiento del tiempo que dan por horas y atención al pago, a un pago adicional de preparación de ese trabajo. En las universidades públicas se paga por una hora docente, 2 horas de preparación. Esta cuestión hay que revisarla en OED. Soy de la idea de que hay que resolver el problema de los interinazgos. Si existe la plata para pagar los interinazgos y hay mucha gente por años que son interinos, no justifica que sigan interinos porque esa plata está presupuestada. Hay que asegurar que por concurso o por los mecanismos que haya que establecer, la gente pueda adquirir su estabilidad laboral universitaria. Yo creo que esta es una lucha que hay que dar, es una lucha en la que yo estoy comprometido, es una lucha que yo voy a plantear desde que llegue al Consejo Universitario. En el Consejo Universitario van a tener a un funcionario, Vladimir de la Cruz de Lemos, dispuesto a identificarse con este tipo de luchas, con este tipo de derechos, con este tipo de beneficios de la universidad y de los trabajadores. Permítame presentarme, mi nombre es Mauricio Estrada Ugalde, de profesión geógrafo, nacido en el distrito de Venecia y actualmente laboro como administrador del Centro Universitario de San Carlos, ubicado en Ciudad Quesada. La experiencia de 33 años en la UNED me ayuda a comprender las necesidades que existen en nuestras sedes universitarias. Es por esto que me dirijo a los funcionarios y funcionarias, ustedes los pilares fundamentales de nuestra institución, para comprometerme a trabajar juntos en la mejora de la calidad, el clima y la cultura organizacional, donde juntos construyamos relaciones de respeto, cooperación y crecimiento con otras personas, alcanzando el logro de proyectos que generen desarrollo personal y estructural en nuestra universidad.
A la vez es importante concretar acuerdos y políticas que generen valor y solucionen problemas ante la incertidumbre futura, logrando así compromisos duraderos de ganancia mutua que fortalezcan las relaciones de nuestra comunidad para su satisfacción laboral. Es así, como candidato a miembro interno del Consejo Universitario, deseo solicitar humildemente su apoyo, comprometido vehementemente con la misión y visión que tiene nuestra institución con cada uno de ustedes y los estudiantes. Finalmente, les deseo expresar un mensaje de esperanza, confianza y certeza en que vendrán tiempos mejores. Hola, ¿cómo están? Quizás alguno de ustedes ya me conozca, porque me ha visto recorriendo los pasillos, las aulas y los laboratorios de la UNED. Soy Benicio Gutiérrez Doña, soy catedrático e investigador. Desde hace 26 años trabajo haciendo investigación en la UNED, pero además haciendo docencia, porque también tengo 15 años de experiencia como tutor. He sido ex jefe de investigación en la UNED, ex coordinador de carrera profesional. He liderado múltiples proyectos con impacto comunitario en zonas vulnerables y además con cobertura nacional e internacional. Soy psicólogo e investigador costarricense y en este momento nuestro grupo de trabajo es el más citado internacionalmente en el área de ciencias psicológicas, según los indicadores de Google Scholar. Mi educación fue mixta en ciencias psicológicas y en ciencias de la computación, aparte de que tuve la oportunidad de una formación trilingüe. ¿Por qué me postulé al Consejo Universitario? Porque la UNED requiere un proceso de transformación y modernización urgentes con el fin de adaptarnos proactivamente a las exigencias que nos impone la realidad actual. La situación del entorno exige de la UNED tomar medidas estratégicas para garantizar su sostenibilidad. Tengo la experiencia para poder colaborar en la construcción de la UNED del futuro. Por eso yo lo invito a que el próximo 6 de mayo entre en las urnas digitales, emita su votación. Construyamos la UNED del futuro a partir de ya. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Catalina Montenegro y soy candidata por la Vicerrectoría de Investigación al Consejo Universitario. Tengo 15 años de trabajar en la UNED. He sido estudiante UNED, profesora, tutora, asesora de trabajos de graduación de nuestros posgrados y he trabajado en Onda UNED, un proyecto que con muy pocos recursos ha tenido una visión que ha permanecido en el tiempo. Hemos trabajado con estudiantes, haciendo generación de contenidos educativos y también innovando con la tecnología en las áreas también de la comunicación virtual, pero sobre todo estableciendo un espacio y una plataforma para la divulgación de información, para la democratización del conocimiento y la participación en la universidad. Estoy muy feliz de contar con este espacio y de aprovechar esta oportunidad que también la adversidad nos da para conocernos, para exponer nuestras ideas y sobre todo para construir el proyecto UNED con proyección, con muchísimo trabajo conjunto y también teniendo muy claro cuál es el rol de un consejo universitario en términos de su obligación de pedir cuentas, de hacer control político y de representar a las necesidades de todos los sectores de la universidad. Aquí estoy para compartir con ustedes algunas de mis ideas y también les cuento que hay una página web que es catalinamontenegro.com donde pueden informarse más y les invito a votar este 6 de mayo. Tenemos el privilegio de ser la única universidad que tiene reconocidas por su, digamos, reglamento y por la experiencia que tenemos, las elecciones virtuales. Así que anímense a acompañarnos en este proceso y también a compartir sus ideas con nosotros. Mi nombre es Rosita Olate, soy candidata interna al Consejo Universitario por Investigación. Para mí es un honor participar en este proceso cívico de elecciones, razón por la cual los motivo a todos a ejercer su voto. Es un derecho y es un deber. Mire, estamos enfrentando decisiones vitales para el futuro de la universidad, vitales para todos los funcionarios, vitales para todos los estudiantes. Por eso, por favor, el 6 de mayo voten, es un voto electrónico, participen, que hagan efectivo ese derecho a esta fiesta democrática que en muchos lugares han luchado para tenerla y nosotros lo tenemos en nuestras manos. Quiero contarles que he decidido participar como candidata
porque me mueve siempre el servicio a la humanidad y sobre todo el compromiso al derecho fundamental de la educación universitaria superior. Toda mi vida como estudiante y como universitaria me ha preparado para ese momento y creo que es una gran oportunidad en la que puedo devolverle al país y a la universidad todos los beneficios que me ha dado. Creo que voy con mucho vigor a trabajar desde una posición totalmente independiente, con claridad en las necesidades, porque he vivido en la universidad desde diferentes roles y conozco la universidad desde diferentes perspectivas. Entonces, quiero invitarlos a acompañarnos en esta fiesta democrática y además contarles que yo soy una de ustedes y como tal voy a ir a defender los derechos de los funcionarios y de los estudiantes. Continuamos ahora con la segunda intervención de los candidatos. Para la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es su propuesta para optimizar la calidad de la educación virtual y disminuir la brecha tecnológica que existe en un porcentaje significativo de los y las estudiantes de la UNED, ya que no cuentan con los recursos tecnológicos ni acceso a la Internet en sus hogares? Me permito indicar que estamos en una situación totalmente nueva, con estrategias de continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual. El impacto de esta disrupción es muy variable y depende en primer lugar de su capacidad para mantenerse activa con sus actividades académicas y en segundo lugar de su sostenibilidad financiera. Las universidades públicas volverán a abrir en un contexto ya de plena recesión económica y son de esperar recortes importantes en la inversión en educación. La reanudación de las actividades presenciales debe verse como una oportunidad para repensar y en la medida de lo posible rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando especial atención a la equidad y la inclusión, aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo y promover la reflexión interna sobre la renovación de modelos de enseñanza y aprendizaje. El aislamiento, que va inevitablemente asociado al confinamiento, tendrá efectos en términos de equilibrio socioemocional que dejarán huella en particular en aquellos estudiantes con problemáticas preexistentes y una docencia online. Van a encontrarse con un mercado laboral deprimido por causa de la crisis. Los estudiantes también han tenido que hacer un esfuerzo de adaptación a lo que para muchos de ellos son nuevas fórmulas de enseñanza y de aprendizaje. Allí donde se han tenido la suerte de encontrarse con una oferta de continuidad, en este sentido, la opción por soluciones de continuidad que exigen conectividad está topando en todo el mundo con la realidad de una baja conectividad en los hogares en los países de ingresos bajos y medios. Las cantidades de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan en muchos casos la cifra de una línea por persona. Esto es sin duda alguna oportunidad que deberían aprovechar centrando sus esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para uso en teléfonos móviles. Los profesores se han visto desafiados a ubicar soluciones creativas e innovadoras, actuando y aprendiendo sobre la marcha, demostrando capacidad de adaptabilidad y flexibilización de los contenidos y diseños de los cursos para el aprendizaje en las distintas áreas de formación. La primera y más fundamental será de orden económico, puesto que la salida de la crisis financiera se saldará con mayores tasas de desempleo y muchas familias se empobrecerán. La reanudación de las actividades académicas debe verse como una oportunidad para repensar y en la medida de lo posible rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando especial atención a la equidad y a la inclusión. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las situaciones de emergencia demanden. Pensando en el futuro, hay que partir del principio del realismo y generar estrategias que no confíen solo en una única tecnología, sino que combinen varias para garantizar que lleguen a todos los estudiantes, a lo que en tanto o más importante, que las soluciones tecnológicas no perjudiquen a quienes ya parten de una situación de desventaja. Hay que invertir más esfuerzos en aquellas tecnologías, recursos didácticos y soporte que están al alcance de todos para mejorar la calidad de la docencia y promover metodologías híbridas, es decir, que combinen lo mejor de la presencialidad
con el potencial de las tecnologías como soporte para la renovación y la mejora pedagógica. Recuperar programas de radio y televisión y digitalizarlos para que sean accesibles a través de los canales educativos y alternativamente también con podcasts. Desarrollar las capacidades de los docentes ofreciendo incentivos y apoyos apropiados para el uso de soluciones y recursos tecnológicos que puedan mejorar la calidad de su trabajo. Se extienda a las universidades. Habrán perdido una oportunidad si no se paran a reflexionar internamente con la participación de estudiantes y profesores acerca de las lecciones aprendidas durante la crisis sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estudiantes conectados consistiría en un proyecto para dotar de una conexión de internet fijo de al menos 5 megas y una computadora portátil a estudiantes que no cuenten con esta tecnología, donde Fonatel pague el costo de la computadora y una parte de la factura de conexión a internet. El resto lo puede cubrir la UNED por medio de un fondo solidario o una beca. Como concejal, yo me propongo a apoyar negociaciones con el Fondo Fonatel. El Fondo Fonatel es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no existe el servicio. Este fondo pretende que sea un servicio universal y solidario y está establecido en la Ley General de Telecomunicaciones número 8642. El Fondo Fonatel debe ser utilizado y es por ley que tiene la misión de reducir la brecha digital. La UNED debe coordinar, me parece a mí, para que este fondo sea utilizado en el contexto y se enfatice en el ámbito educativo de la educación a distancia. El otro aspecto es la implementación de esta situación. Tenemos que incrementar la accesibilidad física, ¿verdad?, que tienen los estudiantes hacia las tecnologías que les permitan reducir brecha digital, empoderarlos a nuestros estudiantes, mejorar la relevancia de los contenidos que vamos a transmitir de manera online y virtual, fortalecer el desarrollo de Internet y la infraestructura en zonas remotas y vulnerables donde hay centros universitarios. Y básicamente también tenemos que combatir muy especialmente la brecha digital y de género que existe y que es muy fuerte en asunto de brecha digital. Respecto a la calidad de la educación virtual, esto también tiene dos dimensiones. Una dimensión conceptual, educativa, que tiene que ver con investigación, y una dimensión de implementación. La dimensión conceptual y educativa abarca 6 dimensiones. Un escenario de acciones educativas que hay que fortalecer, objetivos de participación en un proceso instructivo que tiene que ser muy claro, empoderar a los actores o los agentes de esta relación de la educación virtual, profesores, estudiantes, administrativos, fortalecer la educación y la interacción educativa en estos medios, evaluar los instrumentos educativos muy cuidadosamente y crear un edificio de conocimientos que van a ser transmitidos de forma virtual. La dimensión de implementación tiene que ver con dinamizar y fortalecer el paquete de recursos didácticos que ya tenemos, pero hay que fortalecerlo y desarrollarlo y dinamizarlo. Me refiero al campus virtual, al repositorio de conocimientos, a la mediateca, a las transmisiones, a los podcasts, a las videoconferencias, material didáctico digital, para apoyar a las personas estudiantes en sus obligaciones, que son estudiar, hacer tareas, ir a tutorías y hacer exámenes, y apoyarlos en sus necesidades, es decir, darle un seguimiento dinámico. La transformación digital del proceso educativo debe ser gradual. Muchas gracias. Justamente este contexto de la crisis que ha generado el COVID-19 nos ha dejado muchísimos aprendizajes en la UNED que todavía estamos procesando y todavía nos toca ver cómo vamos a responder a partir de esta nueva realidad que se ha creado. Ya sabemos que un 8% de nuestros 28,000 estudiantes no tiene acceso a computadora o a internet. Estos son aproximadamente 2,300 personas. Recordemos que tenemos centros universitarios donde los índices de desarrollo humano realmente no son los óptimos, que tenemos
400 estudiantes privados de libertad, 700 en territorios indígenas enfrentándose a condiciones muy adversas en este momento. Recordemos también que antes del COVID-19 ya el 76% de nuestras personas becadas vivían en familias donde los ingresos totales eran menores a 170,000 colones al mes, que quizá tenían una computadora para 5 personas, ¿verdad? Y que esto complejiza y excluye a muchos estudiantes también de nuestra propuesta de educación virtual. La conectividad y el acceso a equipo tecnológico debe ser asegurado por la UNED. Es un tema nacional, la brecha digital es un tema que tenemos que abordar como país y tenemos posibilidades de hacer articulaciones y de acceder a recursos que fueron creados específicamente para la brecha digital, como el caso de Fonatel, ¿verdad? Por otro lado, nosotros también tenemos que sentarnos a pensar en nuestra propuesta pedagógica que también ha establecido, por ejemplo, en nuestro modelo pedagógico, que hay una relación que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, donde el docente y el estudiante tienen un vínculo tanto sincrónico como asincrónico, tienen un diálogo y hay un proceso de aprendizaje y transformación que no resuelve la virtualidad en sí misma. La virtualidad nos va a permitir tener más espacio para trabajar en las necesidades particulares de quienes tienen necesidades de aprendizaje, digamos, distintas. Nos va a permitir también enfocarnos en menos aspectos relacionados, por ejemplo, con la recolección de tareas o con la aplicación de exámenes, para justamente darle una respuesta a quienes requieren una incidencia particular, justamente para hacer cumplir nuestra misión en la UNED, que tiene que ver con generar procesos de inclusión a las poblaciones que más lo necesitan. También tenemos un gran reto en cuanto a la generación de contenido para el aprendizaje. Todas nuestras plataformas tienen que articularse, tenemos que lograr que los contenidos de nuestras tutorías sean los más articulados, no solo con una oferta académica contextualizada, sino también con una unidad de producción de materiales, tanto multimediales como audiovisuales, como videoconferencias, que haga sentido en una propuesta educativa que sea más flexible, ¿verdad? Pero que va a implicar también que hagamos cosas muy importantes. Una, que nuestras plataformas sean robustas y que podamos albergar a los 28,000 estudiantes con periodos amplios para poder entregar sus exámenes y elaborarlos. Otra, que es un reto de evaluación de los aprendizajes que tiene que ver con cuál va a ser nuestra capacidad para evaluar como un proceso de aprendizaje mismo, para dar una retroalimentación de qué se hizo bien y no en un examen, para dar un acompañamiento y para contener e incluir a toda la población costarricense, a toda la población estudiantil de la UNED. Bueno, si hablamos de calidad de la educación virtual o a distancia, tenemos que tener en cuenta dos dimensiones muy importantes que son las que interactúan en su evaluación, es la equidad y la pertinencia. Y específicamente en la equidad hay que tomar en cuenta dos cosas, el acceso económico y el acceso tecnológico. Mientras mayor sea la equidad digital, menor será esa brecha digital. Y la equidad digital incluye otra serie de aspectos, por ejemplo, la creación de contenidos, el uso efectivo de los recursos tecnológicos, el acceso a los contenidos de calidad, la relevancia cultural que tengan y contar con los recursos tecnológicos necesarios que incluyen equipo, programas, redes y conectividad. Mientras mayores y mejores sean esas oportunidades para llevar esas condiciones, mayor y mejor será la equidad digital de un programa educativo, ya sea virtual o a distancia. Todos los recientes estudios del INEC, del CIEI en la universidad y una reciente encuesta de la Defensoría de los Habitantes llevada a cabo este cuatrimestre nos indican que el rango de las personas que no tienen acceso a tecnología, a equipos o recursos tecnológicos anda entre un 35
a 40%. Por ejemplo, en esa encuesta de la Defensoría de los Estudiantes, de 2.319, 818 no tenían acceso para poder entrar en las recientes pruebas del fin de semana pasado. Recordemos también que la población estudiantil de la UNED, un 72% lo ha hecho por esa opción de educación a distancia y un 47% por el tipo de aranceles y bajo precio de la universidad. Pero también recordemos que el 78% de los estudiantes cuentan con internet en su hogar y un 71% accesa a los materiales a través de las plataformas. Entonces, el trabajo que necesitamos hacer va en función de una mayor y mejor acceso al conocimiento tecnológico y una mejor cobertura de la calidad y la pertenencia social. ¿Cómo? Bueno, con estrategias para contar con centros inteligentes en las zonas de menor acceso tecnológico, en los centros universitarios, consiguiendo apoyo solidario y estrategias de articulación con entidades públicas y privadas para dotar de equipos a los estudiantes que no tengan los recursos para tenerlo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. La UNED ofrece un modelo de educación a distancia y no necesariamente virtual. Claro, con esta emergencia del COVID, lo virtual está poniéndonos en una posición ventajosa para poder mantener la oferta académica. Pero recordemos que muchas generaciones atrás han logrado sus metas de educación universitaria con otros medios, el libro, la radio, la televisión, el teléfono, los videos, los CDs, en fin, una serie de medios ya comprobados exitosamente por nuestra universidad, por nuestros estudiantes, por las generaciones que se han graduado y en los que la UNED somos expertos. Así que no tengamos miedo, porque lo que nos une en la UNED y lo que nos hace la diferencia de cualquier universidad a distancia con uso de las tecnologías de la información y la comunicación es precisamente esa fortaleza que nos une a todos, la mediación tecnológica y la experiencia que tenemos. Entonces, desde allí estoy segura que vamos a salir adelante y los estudiantes van a estar siempre atendidos por nuestros servicios y por esta universidad inclusiva que se preocupa por ellos y está con ellos siempre. La posición mía frente a la calidad de la educación es que debe ser la óptima, la mejor, la más excelsa. Todo el funcionamiento de la universidad debe procurar la excelencia académica en todas sus manifestaciones. Y eso significa que debe haber excelentes profesores, excelentes tutores, excelentes directores académicos, en fin, todo el aparato ese docente que tiene directa relación con los estudiantes debe ser de la mayor calidad y excelencia, y hay que crearle las condiciones a ese profesorado y a esos trabajadores de la educación superior para que dentro de ese marco puedan desenvolver de la mejor manera posible su actividad. Esto es fundamental. Sin buenos profesores no vamos a tener buenos resultados académicos, ni vamos a tener tampoco buenos resultados en los estudiantes. La educación hay que entenderla como un juego, como algo que uno disfruta, como algo que uno verdaderamente se satisface en su ejercicio. No es un castigo para el docente y menos debe ser un castigo para los estudiantes. Y las materias deben darse con esa capacidad de disfrute, que la gente entienda que lo que se enseña en la universidad es gozoso, es para disfrutarlo, es para desarrollarse uno espiritualmente en el campo profesional que uno se está preparando. Eso es en primer lugar. Hoy la educación, en el caso de la UNED, tiene un margen de proyección muy importante a través de los mecanismos de educación a distancia. La Universidad Estatal a Distancia ha sido pionera en ese sentido en el país y no debe perder frente a los avatares impuestos por la virtualización generada por el coronavirus ese papel rector. Debemos seguir siendo la universidad rectora, la universidad que marque la pauta en cualquier modernización de este tipo de estudios, sin perjuicio de que eso pueda constituir de una u otra manera algún deterioro en la enseñanza. No, al contrario, hay que buscar la fórmula para que educación
enseñanza a distancia y virtualización sean una sola unidad dialéctica en la enseñanza, que todo pueda marchar adecuadamente. Frente a esto, es importante entender que tanto los profesores como los estudiantes deben tener todo el instrumental tecnológico para trabajar de esta manera. Todos los profesores hay que asegurar que cada uno tenga su propia computadora, su propio celular, el propio mecanismo electrónico por el cual pueda proyectar su actividad docente de manera virtual o electrónica. Eso hay que asegurarlo y hay que hacer un estudio de ver quiénes no tienen esas condiciones materiales en sus casas si fuera necesario, no solo por el teléfono o por una iPad o por una tableta. Y en el caso de los estudiantes, con más razón, porque si hay una deserción de un 80%, eso puede tener orígenes socioeconómicos o puede tener orígenes de no tener, digamos, los instrumentos técnicos ni materiales para los estudios. Y hay que asegurar que eso lo tengan los estudiantes. El sistema de becas de la Universidad Estatal a Distancias debe proyectarse a que por ese medio se puedan satisfacer esas necesidades de los estudiantes. Eso es una cuestión importante, lo mismo que la parte de condiciones socioeconómicas de los estudiantes, que hay que atenderlas de manera concreta para poder mantener presencia en la universidad y estudios y seguimiento de estudios de los estudiantes. Creo que estos son los elementos. Si la universidad tiene millones de colones subutilizados, no se justifica, porque el presupuesto de la universidad, cuando se determina, es un presupuesto que se justifica en gastos sobre una programación de gastos que se hace y que llega hasta la Contraloría General de la República. No hay justificación alguna ni para subejecutar el presupuesto ni para no emplearlo cuando está plenamente justificado en los planes académicos. Allí lo que hay es abulia universitaria, falta de voluntad de quienes tienen que dirigir la universidad en todas sus instancias, de los directores, si es del caso, hasta las autoridades del Consejo Universitario, que permiten que no se utilice todo el presupuesto que está plenamente justificado y aprobado para que en el año correspondiente se pueda usar. De manera que si hay fondos allí, deben usarse, porque desde el punto de vista presupuestario, lo que no se usa en un presupuesto anual se le puede quitar en el año siguiente a la universidad. Y eso es verdaderamente un crimen. Y yo no voy a participar de un crimen contra la UNED en ese sentido. Es decir, no voy a estar de acuerdo ni que se subejecuten partidas cuando están justificadas debidamente en programaciones académicas, ni voy a estar aprobando que haya fondos millonarios que no se estén utilizando adecuadamente. Si ahí están, utilicémoslos, fortalezcamos eso en el nivel académico, docente, administrativo, y especialmente en el campo de los estudiantes para asegurar su presencia, reducir al máximo posible la deserción y lograr que todos los estudiantes también tengan las mayores posibilidades tecnológicas y materiales, incluso de libros y otras cosas, para que puedan llevar a cabo su feliz actividad académica y logren salir como profesionales bien formados por la universidad en la filosofía que tiene la universidad de servirle al país, al desarrollo nacional, a la democracia, a la prosperidad nacional. Y por último, procedemos a la tercera intervención de los candidatos. Vamos a empezar por la segunda parte de la pregunta. Primero que nada, los centros universitarios tienen que ser visualizados de manera multidimensional. Mi plan de trabajo propone fortalecer la docencia, la investigación, la extensión y la descentralización, pero que se haga efectiva en todas las sedes universitarias, para que sean pilares fundamentales en el desarrollo territorial comunitario. Pero esto no puede ser teórico, esto tiene que implementarse por medio de la promoción de la dotación de recursos humanos necesarios y suficientes para hacerle frente tanto a la demanda creciente de servicios y de matrícula que tiene nuestra universidad en los centros universitarios, y además dotarlas de recursos humanos necesarios para que en las sedes universitarias se pueda realizar investigación aplicada y procesos de extensión. Esto también requiere de actualizaciones en el manual de puestos con el fin de que se equiparen plazas con las competencias, las funciones y los salarios de las personas trabajadoras de nuestra universidad en las sedes universitarias.
Y aquí tenemos que atender el asunto apremiante de la planta física y de la infraestructura que tienen muchas sedes universitarias. La mayoría, casi que la mayoría, no tiene edificio propio y tiene serios problemas de infraestructura. A los directores de sedes hay que facilitarles, directores y directoras, hay que facilitarles el acceso a los sistemas de información y bases de datos para que tomen decisiones. También hay que fomentar la actualización y la renovación permanente del equipo que se va poniendo obsoleto. Y tenemos que facilitar y apoyar la integración de la comunidad estudiantil en las sedes universitarias de zonas vulnerables, principalmente zonas remotas, por medio de georreferenciación, facilidades tecnológicas, medios de transporte y promover la integración efectiva a la sede universitaria y la incorporación al desarrollo de proyectos en territorios comunitarios. Respecto a la subutilización de activos multimillonarios o inversiones en inmuebles multimillonarias, permítame decirles que aquí hay unas contradicciones que tenemos que afrontar en la universidad. Tenemos mucha inequidad en el desarrollo de sedes universitarias. Tenemos pequeños centros universitarios con matrículas menores de 300 estudiantes que no tienen edificio propio y trabajan en condiciones básicamente muy difíciles. El uso de la planta física de sus activos son propiedad de la UNED y su uso es para la comunidad de personas trabajadoras y para la comunidad de personas estudiantes y para que lo usen también los territorios comunitarios. En esto hay contradicciones. Por ejemplo, hay sedes universitarias con edificio propio y un edificio nuevo, muy lujoso, pero todavía deben de pagar alquileres para alquilar aulas para que los estudiantes lleguen a realizar exámenes en los laboratorios. Otra contradicción, por el contrario, tenemos sedes universitarias sin edificio propio cuya matrícula iguala, por ejemplo, a una cantidad de 1.293 estudiantes, por ejemplo, en el PAC 1 del 2020 como desamparados, tuvo esa matrícula y tenemos que desamparados no tiene una sede propia y no cuenta con una infraestructura adecuada para atender a esa población estudiantil. De manera que lo que tiene que ver con subutilización de activos multimillonarios tiene que ver con una planificación correcta de lo que es la construcción de infraestructura y también el uso de esa infraestructura. Aquí tenemos que hacer obviamente estudios, auditorías, para que los estudiantes hagan uso propio y adecuado de la infraestructura de nuestra universidad y también valorar la posibilidad de ver si se puede generar recursos haciendo uso con esas instalaciones. De mi parte, concluyo con mi respuesta. Muchas gracias. Ya hemos establecido desde el último Congreso Universitario de la UNED una serie de conceptualizaciones que construimos en conjunto sobre cuál es el rol de los centros universitarios o cuál debe ser el rol de los centros de cara al desarrollo territorial, de cara a la participación social y de cara a una oferta desde la extensión y la investigación de la UNED. Desde un consejo universitario tenemos la obligación de hacer que esas 169 políticas que hemos aprobado tengan sustento y se concreten con hechos reales. Un hecho real tiene que ver con la cantidad de funcionarios que tienen la posibilidad de ejercer como profesionales en los centros universitarios. Tenemos que fortalecer a las personas que trabajan en los centros universitarios desde el punto de vista de las condiciones óptimas para poder hacer todo esto que nos estamos proponiendo hacer. Si ya los exámenes van a estar virtualizados, si ya la matrícula de primer ingreso y la entrega de tareas van a estar virtualizadas, ¿cuál va a ser el rol de los centros universitarios en términos de orientación, acompañamiento y generación de una vida estudiantil desde las comunidades? ¿Cuál va a ser el rol de los centros universitarios en el sentido de la construcción de propuestas de desarrollo regional que tengan que ver con los empleos, que tengan que ver con la articulación entre diversos actores? Los centros deben ser los espacios donde confluyan no solo la institucionalidad pública, las municipalidades y las agrupaciones de las regiones, sino también la empresa y otros sectores que deben hacer una respuesta coherente
con la Costa Rica que nosotros apoyamos desde la UNED. Y es una Costa Rica de oportunidades, de distribución equitativa de recursos y una Costa Rica donde las personas puedan tener trabajos dignos y no dedicarse a ser trabajadores de una piñera o de una bananera como lo ha sido en el pasado o de una maquila. Esto se trata de un modelo de desarrollo basado en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, y en ese sentido los centros universitarios nos dan una ventaja tremenda a la UNED y nos permitirán construir indicadores basados no solo en cantidad de personas que atendemos, sino en la conformación y la caracterización de la población que atendemos para justamente poder luchar por nuestros presupuestos para hacer educación de calidad, educación superior, universitaria. Muchos retos tenemos de articular a nuestros estudiantes que vienen desde el CONED a grado y a posgrado también en las comunidades. Mucha gente piensa que quizá es imposible que las personas en las comunidades tengan acceso a estudios superiores. Yo creo que es algo que tenemos que pensar porque el derecho humano a la educación pasa por ese derecho a lo largo de la vida. Por otro lado, también toda la oferta diversificada de técnicos, de diplomados y de especializaciones que requieren las personas en las comunidades también tiene que ver con el quehacer que deberíamos apoyar desde los centros. En este momento hay muchísimo temor y mucha gente de los centros me ha dicho, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y cómo nosotros también logramos, y esto es para toda la UNED, no solo para los centros universitarios, una menor precarización del empleo de nuestros funcionarios y funcionarias. El sistemático ataque y la vulnerabilidad que hemos tenido como universidades para el acceso a recursos ha hecho que tengamos muchos funcionarios que, digamos, están en una condición de vulnerabilidad porque son contratados por servicios especiales o son interinos, ¿verdad? Y también una vulnerabilidad en el tema de salarios, porque en este momento el contexto nacional nos está obligando a bajar anualidades, a bajar los porcentajes de la dedicación exclusiva, a bajar los aumentos salariales, por lo que para mí es fundamental el tema de la estabilidad laboral, de la mayor cantidad de funcionarios UNED, justamente para poder responder desde los centros y desde todas las instancias de la universidad. Ustedes nos preguntan sobre los activos y la inversión que se ha hecho en los centros a partir de los préstamos como los del Banco Mundial. Tenemos laboratorios, tenemos salas de videoconferencias y tenemos una serie de recursos que hay que poner a disponibilidad de las comunidades. Entonces, repensar también desde dónde generamos contenido educativo para el aprendizaje y convertir a los centros en espacios de generación de contenido propio. Por ejemplo, en una comunidad donde hay una problemática, donde hay proyectos relacionados con el café o donde hay temas ambientales, que sea el propio centro, la propia comunidad y los propios expertos en la zona que nos den cuenta sobre esa realidad. En un país donde hay una concentración mediática y una concentración de generación de contenido que es más del 90% en el gran área metropolitana. Estamos acostumbrados a que desde San José o desde Sabanilla, para el caso de la UNED, viene toda la información y los materiales y deberíamos apuntar a centros universitarios mucho más activos e involucrados en la generación de temas, de agendas de discusión, de temas para los proyectos de investigación de nuestros estudiantes y también en una parte que tenemos una gran deuda que es la contextualización de nuestra oferta académica. Así que yo creo que son muchos retos y sobre todo, y el más grande de todos que tenemos, es el reto de realmente reconocer que estamos en un momento que tiene muchas oportunidades para la UNED, en el que vamos a la vanguardia en la educación a distancia, en el teletrabajo, pero también un momento donde la condición de crisis nos va a obligar a ser muy certeros en las decisiones que tomemos, muy responsables en el uso de recursos, muy transparentes con la gestión administrativa y muy capaces, con mucha capacidad de articular y de traer a la universidad, al consejo universitario y también la capacidad de sacar el consejo del segundo piso y ponerlo a caminar, a entender, a vivir las realidades
de las historias de vida de nuestros estudiantes, de las relaciones entre nosotros, funcionarios, ya seamos académicos o administrativos, o de, ¿verdad?, del área de investigación o extensión. Somos una universidad, y si no nos aliamos y si no dejamos de pelear por herencias viejas de posiciones políticas o por resentimientos, no vamos a poder establecer criterios para la toma de decisiones y autonomía para que las instancias puedan decidir aspectos que tienen que ver con sus áreas de expertise y su conocimiento en particular o su especialización. Requerimos un consejo universitario que tome siempre el criterio de los funcionarios técnicos y las instancias especializadas en cada una de las áreas que se está abordando, desde la política, desde los reglamentos y desde los proyectos que apoyaremos como UNED. Bueno, los centros universitarios, sedes de la UNED, a lo ancho y largo de todo el país, son estratégicos en el cumplimiento de la misión y el desarrollo institucional de la UNED. Los centros universitarios brindan importantes servicios a los estudiantes, a la comunidad y a esos espacios geográficos que se llaman regiones. Pero debo decir que ya hay investigación y hay extensión desde los centros universitarios que se realiza en coordinación con muchos investigadores extensionistas de la UNED. Por eso es necesario fomentar los procesos de traslado de las competencias administrativas y de la transferencia de las responsabilidades de la administración central a las sedes universitarias, porque necesitamos entender mejor la realidad de las regiones y así coordinar todas las acciones oportunas, creativas e innovadoras que incluyen esta crisis, porque es necesaria una gestión administrativa más ágil y efectiva, y son las personas funcionarias de los centros universitarios quienes están más cerca de conocer la realidad y la particularidad de cada comunidad y cada región. Para empoderar los centros universitarios necesitamos un planteamiento estratégico que dirija las acciones a corto, mediano y largo plazo, con directrices claras en cuanto a las metas académicas de investigación y de acción social. Solo así creo que podemos maximizar los esfuerzos, tanto desde los lineamientos en San José y las dependencias que están aquí, con las demás partes de las regiones. A lo interno, institucionalmente, hay que generar procesos de comunicación y articulación de las diferentes necesidades y esfuerzos que llevamos las diferentes dependencias. Y a lo externo, definitivamente, los centros universitarios tienen que comunicarse participativamente con los actores sociales que están involucrados. Se requiere mucha información o sistemas de información abiertos a los funcionarios que les permita conocer los datos y los procesos. Sistemas de información para todos y desde todos. No puede ser que tengamos información, los encargados de cátedra o programa, que los centros universitarios no tienen. Y esto va a evitar la duplicidad de actividades, vamos a tener mejores resultados en minimizar trámites y tener menores tiempos en la atención de los estudiantes y de toda la tramitología que hay que hacer a veces. Necesitamos a los centros universitarios como gestores de cambio y desarrollo en su comunidad y en su región. Y con respecto a que la gran inversión está subutilizada, en este momento de crisis sí, pero entendamos que vamos a volver poco a poco en un 20, un 25%, un 50% a ocupar esos espacios. Lo que sí nos deja una gran enseñanza es que nosotros, como un modelo de educación a distancia, debemos funcionar administrativamente y educativamente desde esa modalidad a distancia y prepararnos para situaciones como estas, pero sí lo podemos lograr. Adelante los centros universitarios y adelante la universidad, que sí vamos a salir adelante. No justifica nada.
que en los sedes regionales, en los centros regionales, como en la universidad en general, hayan millones de colones que no se utilizan o que estén subutilizados o que no se ejecutan. Porque cuando se define el presupuesto universitario, se define contra programas, contra proyecciones que se hacen. Y si se aprueban esos presupuestos, esos programas están plenamente justificados en esos gastos. Si no se hacen esas proyecciones, esos gastos tampoco se realizan y eso no se justifica porque es justamente una responsabilidad de los directores y de las autoridades académicas en todas las instancias hacer que los presupuestos se cumplan. Y eso es también cortarle los brazos y las piernas a la UNED en su proyección. Si yo tengo la plata para proyectar, para ejecutar programas y no lo hago, me estoy mutilando. Y eso no es permisible, eso no es aceptable, eso no es una cuestión que nadie en el Consejo Unitario pueda estar aceptando en ese sentido. Hay que hacer una revisión sede por sede de esto, porque esos fondos que no se utilizan, si están correspondientes a programas que se deben ejecutar, hay que ejecutarlos. Si son fondos que se pueden administrar dentro de las sedes y dentro de la política unitaria, hay que ver entonces cómo se destinan a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes en esas sedes, a mejorar las instalaciones físicas de esas sedes, tanto para los docentes, tutores, administrativos, etcétera, pero también para hacer laboratorios estudiantiles para que los estudiantes puedan llegar ahí a usar todo el instrumental tecnológico de la educación a distancia y virtual que la universidad tenga que impulsar a partir de esta época del coronavirus. Yo creo que ahí es donde hay que poner el pie, hay que poner el acelerador. No justifica en nada, absolutamente en nada, que no se utilicen los fondos que están debidamente presupuestados y justificados, porque todo está justificado. Lo que no se justifica es que ese dinero no se gaste académicamente de manera correcta, como está planificado. Pregunta, ¿qué propuestas tiene usted para que los centros universitarios se conviertan en verdaderos gestores de proyectos comunales en las áreas de investigación, educación y extensión? ¿Cómo propone optimizar el aprovechamiento de inversiones inmuebles y activos mobiliarios que se han realizado en los centros universitarios y actualmente se encuentran subutilizados? Es momento de migrar a un modelo de proyectos macro, armoniosos dentro del ecosistema rural de la región, y donde la institucionalidad, de acuerdo con su rol dentro del ecosistema, será quien evalúe el accionar de la universidad dentro de ese ecosistema rural. Uno de los grandes desafíos para el planteamiento de una iniciativa macro interdisciplinaria e interinstitucional es quitar de la mente a los tomadores de decisiones que dichas iniciativas son complejas y difíciles de ejecutar, y a los ciudadanos invitarlos a ser los actores principales de dichas iniciativas y no solo considerar el apoyo estrictamente económico para satisfacer las necesidades propias de su existencia. La comunidad debe ver a la institucionalidad como un miembro más facilitador de soluciones a los problemas cotidianos. En lo particular, la universidad transferirá conocimiento y aplicabilidad de esto en las vivencias diarias de los pobladores de la región. La iniciativa iría alineada al Plan Estratégico Regional e Institucional, el cual recoge una serie de lineamientos de las diferentes instituciones relacionadas al desarrollo social, económico y cultural, tanto regionales como nacionales, cumpliendo así los principios básicos de la creación de la universidad, atender a las poblaciones más vulnerables. Además, acatando lo propuesto por la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Iniciativa 2030, en particular en el Objetivo 4. El propósito de la iniciativa sería el fortalecimiento de las capacidades socioproductivas de las poblaciones más vulnerables de las regiones. Para el cumplimiento de dicho propósito se abarcará una serie de líneas de acción, empezando por alfabetización de la comunidad. Como una primera meta es conseguir que la totalidad de la población pueda concluir los estudios de primaria, posteriormente fomentar la integración al proceso de educación de tercer y cuarto ciclo, a los interesados en recibir educación universitaria, ayudarles de acuerdo a las circunstancias del individuo para que pueda acceder a dicha educación. Alfabetización digital. Dentro del proceso de evolución del ser humano está la utilización de dispositivos inteligentes, los cuales son utilizados para diferentes actividades de la cotidianidad. Es necesario que la población de la comunidad tenga los conocimientos básicos en el manejo de estos recursos. Generación de identidad. Todo miembro de su comunidad debe tener un arraigo de su pueblo, saber sus orígenes
y los distinguen de las otras comunidades. Consolidación de los organismos de las organizaciones comunitarias. Una comunidad con organizaciones estables, con planes de trabajo bien delimitados, hace que la convivencia y el desarrollo del pueblo se vea en manifiesto en obras tanto físicas como de atracción de procesos de capacitación. Desarrollo de modelos de producción agroecológicos, motivar a los productores y productoras a un nuevo cambio de producción más amigable con el entorno, además de permitir un encadenamiento en la producción de insumos para una mejor producción agropecuaria. Desarrollo de modelos productivos tecnificados donde se va a incentivar las tecnologías apropiadas a las condiciones de los productores y productoras para la mecanización de procesos que se llevan a cabo en la finca, además de la implementación de tecnología digital para incrementar mejores rendimientos productivos y el mejor uso de los insumos utilizados en los cultivos y otras actividades que se realizan en las fincas. Desarrollo de modelos de restauración y protección de cuencas hidrográficas con el fin de proteger el apreciado recurso hídrico y fomentar el uso racional del mismo en las actividades diarias de las personas y la actividad agropecuaria con la utilización de tecnologías de primera línea o tecnologías verdes. Desarrollo de modelos de restauración y protección de áreas boscosas para fomentar y mantener el equilibrio en el entorno socioproductivo. Desarrollo de un modelo de valor agregado en la producción de las comunidades, proporcionando una agroindustria más local y aprovechando todos los recursos productivos. Desarrollo de modelos de encadenamiento sectorial, esto para que todas las necesidades de los diferentes procesos de producción sean satisfechas por los emprendimientos que surjan alrededor de estas necesidades. Y por último, desarrollo de modelos de mercados solidarios, de comercio justo, verde, todo lo anterior de la mano de la investigación, la extensión y la acción social. Una propuesta bien planificada puede generar grandes cambios, no solo a la región, sino a la totalidad del país. Se apunta a una nueva ruralidad más integral y más diversa. Solo es creer que sí se puede. Muchas gracias por su atención. Espero que el beneficio de su decisión al votar sea de mi provecho. Les pido sinceramente su voto el miércoles 6 de mayo. Muchas gracias por su atención.